Gracia Eterna, Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Somos una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el Evangelio. Prepare su corazón para oír la poderosa palabra de Dios. Pero por ser un día especial, un día de Padre, quiero darle un mensaje específico a toda la iglesia, pero en especial a lo que un padre que me llamó la atención en las Escrituras. Y vamos por este día, vamos a parar la predicación expositiva que llevamos en ambas iglesias y vamos a leer Hebreos 11, versículo 7. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Lo tiene, iglesia? Dice la palabra del Señor: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Padre, nosotros agradecemos este tiempo que tú nos das de venir a tu palabra y ser instruidos por ella. Y venimos, Señor, en reverencia delante de Dios, delante de ti, Señor, que examina, que escudriña y que pesa los corazones. Padre, para que esta palabra sea sembrada en cada uno de los hermanos, Señor, que han venido a escuchar tu voz. No han venido a escuchar un predicador, no han venido a escuchar a un hombre, han venido a escuchar la voz de Dios a través de tu palabra. Y nosotros te rogamos, Señor, que seas tú hablando, que seas tú ministrando y que sea tu Espíritu haciendo la obra en cada corazón, Señor. Seas tú, Señor, trabajando en lo que nosotros no podemos hacer. Seas tú convenciendo en lo que el hombre no puede convencer. Confío en el poder de tu Espíritu para venir, Señor, en este lugar y llenarlo de tu presencia, hablando a nosotros a través de tu palabra. Señor, todo esto nosotros te lo rogamos en el nombre imperial de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Puede tomar asiento, amada iglesia. Quisiera comenzar haciéndoles una pregunta en el día de hoy. ¿Cuál es el lugar más peligroso en el cual puede estar su hijo? ¿Cuál es el lugar más peligroso en el cual puede estar su hijo? Algunos tal vez podrían decir la calle. Otros podrían decir tal vez la universidad. Pastor, la universidad, las cosas están malas. Le están vendiendo una filosofía a nuestros hijos muy carnal, centrada en el hombre, en el humanismo. Otros pueden decir, como decimos en Puerto Rico, en el punto de droga, es decir, en la esquina de la calle donde tienen ventas de drogas, y hay personas que tal vez puedan ser una amenaza a la sociedad y a nuestros hijos. Otros pueden decir, pastor, el lugar más peligroso que puede estar mi hijo es precisamente en la escuela, porque es en la escuela donde le están enseñando valores que no van conforme a la palabra de Dios. Otros pueden decir, bueno, la casa del vecino, porque en nuestro vecindario hay un opresor, un ofensor sexual, y nuestros hijos corren peligro en ese lugar en el cual nuestros hijos se encuentran. Y todas estas cosas pueden tener cierta valía, pero yo quiero que usted entienda en el día de hoy que realmente, y escuchen muy bien, padres que se encuentran aquí, el lugar más peligroso para un niño, diga conmigo, es el hogar. El lugar más peligroso donde un niño puede estar es precisamente en el hogar. ¿Y por qué el hogar es el lugar más peligroso para un niño? Porque es precisamente en el hogar donde los niños son instruidos. Es precisamente en el hogar, iglesia, donde se acepta todo. Es en el hogar donde nosotros comenzamos a valorar lo que es un padre y una madre. Es en el hogar donde nosotros comenzamos a valorar lo que es la iglesia y la palabra de Dios. Es en el hogar donde nosotros formamos precisamente a los futuros ministros de Dios.
Y es en el hogar donde escuchan cómo tú amas la palabra de Dios. Es en el hogar donde se escucha y valoran cómo tú aprecias al hermano en Cristo. Es en el hogar donde se forman nuestros hijos. Lugar más peligroso para un niño estar es precisamente en el hogar. Es en el hogar donde escuchan la perspectiva cuando tú hablas mal de un pastor. Tus hijos están ahí escuchándole. Es en el hogar donde escuchan cuando tú hablas mal de los diáconos, cuando tú hablas mal de los miembros de la iglesia. Es en el hogar donde ellos están moldeándose a través de los años. Sus palabras, sus comentarios, su estilo de vida está calando de manera tan profunda en el corazón de sus hijos, que es el resultado de nosotros poder ver a nuestros hijos en un futuro, sea sirviéndole al Señor o sea aborreciendo a Dios y no queriendo saber nada precisamente de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Lo que le moldeas a tus hijos durante los años va a ir calando en sus vidas. Y hoy muchos de sus hijos no quieren saber nada de la iglesia, porque en cierta manera lo que han escuchado de la iglesia, lo que han visto de la iglesia en su casa, en su carro, en sus trabajos, en sus comentarios, en las reuniones de la iglesia, es precisamente crítica, crítica, crítica y más crítica. ¿Quién quiere venir a una iglesia así? Sus hijos están escuchando sus conversaciones. Sus hijos están escuchando cuando te sientas a la mesa y comienzas a sacarle el cuero a aquellos que están a tu lado, que se llaman hermanos en Cristo. Por eso es en la iglesia donde se forman los verdaderos siervos de Dios. Es en la casa donde se forman los verdaderos siervos de Dios, pero es en la casa donde también se forman los delincuentes. En ocasiones usamos la iglesia, amada, como una escuela cristiana para que enseñen a nuestros hijos, para escapar a nuestra responsabilidad que tenemos nosotros precisamente como padres. Y enviamos precisamente a nuestros hijos a la iglesia, a la escuela dominical, o lo enviamos a un colegio cristiano para que ahí pueda desarrollarse y crecer en los caminos del Señor. Yo no estoy diciendo que esto es malo, iglesia. No estoy diciendo que llevar a su hijo a la clase de escuela dominical está mal. Yo no estoy diciendo que usted ponga a su hijo en algún colegio cristiano esté mal. Pero lo que sí yo estoy diciendo es que ese no es el diseño principal donde la fuente de la enseñanza va a ser nutrida o nutrido su hijo, sino que debe ser en nuestras casas. Es ahí donde nosotros formamos a los futuros pastores. Es ahí donde nosotros formamos a los futuros músicos, ministros, evangelistas, misioneros. Es en la casa donde nosotros formamos a nuestros hijos. Pastor, ¿qué tiene que ver toda esta introducción con el versículo que acabas de leer? La familia de Noé no tenía escuela dominical. La familia de Noé no tenía colegios privados cristianos, pero la familia de Noé tenía un padre y tenía un hombre de Dios en la casa. Y vamos a mirar precisamente la fe de un genuino padre, hombre de Dios. Cuando Dios quiso salvar a la humanidad por medio del diluvio que iba a enviar, Él no se buscó a un político. Cuando Dios quiso salvar a la humanidad, Él no buscó a un doctor, Él no buscó a un abogado, Él no buscó a un presidente, Él no buscó a un científico o economista, Él buscó a un padre. Yo quiero salvar a la humanidad y yo voy a buscar a un padre de familia, a un hombre de la casa en el cual la familia sea salva. Y escogió precisamente a un hombre. Y esto es uno de los pasajes más interesantes de que nosotros podemos ver a través de todo Hebreos 11, que nos da una lista de los hombres de la fe. Ahí podemos ver a Moisés, ahí podemos ver a Noé y una lista de diferentes héroes de la fe. Pero si hay unos hijos que podían decir, mi papá es mi héroe, y yo cuando sea grande quiero ser como mi papá, es precisamente Noé. Y mira lo que dice su palabra, por la fe. Esta palabra es muy importante, por la fe.
Dios puso la fe en el corazón de Noé. Dice su palabra que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. No fue por causa de que Noé era una persona especial, no era una persona pecadora igual que nosotros. No es que era un hombre santurrón del pasado, era un hombre igualmente pecaminoso con las mismas debilidades, pero dice su palabra que Noé tenía fe. Nosotros sabemos que la fe proviene de Dios. Y por esa fe, dice su palabra, que Noé con temor, el temor de Dios era lo que dominaba en el corazón de Noé. Dice su palabra que con temor construyó un arca. Aquí nosotros vemos a un hombre que no estaba satisfecho con solamente ser salvo él. Bueno, yo soy salvo y mis hijos pues tienen que hacer una decisión personal por Dios. Y mis hijos que hagan lo que quieran porque ya yo los crié, yo hice todo. Escúchenme muy bien, iglesia. Es cierto que hay una edad donde sus hijos pueden tomar decisiones, pero es cierto de que nosotros nunca estamos para decir que les vaya bien y que hagan con su vida lo que les dé la gana. Nosotros debemos estar, dice su palabra, construyendo un arca como lo estaba haciendo Moisés, no para que se salvara la fauna, no para que se salvaran las jirafas, no para que se salvaran los osos polares. Aquí Noé dice su palabra que construyó un arca en el que se salvase ¿quién? Dígalo fuerte. Su casa, su familia. Allí Noé no estaba construyendo un arca, y cuando pensamos en Noé pensamos en esa arca y la jirafa sacando la cabeza por la ventana y todo se ve muy bonito y muy romántico en Noé, pero iglesia, ese no fue el propósito por el cual Noé construyó el arca. El propósito principal por el cual Noé construyó un arca, dice su palabra, que fue para salvar a su familia. El propósito principal por el cual Dios lo salvó a usted es para que usted construya un arca conforme al evangelio, para que sus hijos, su casa, su esposa, su nuera puedan tener en medio de su casa un hombre de Dios que le enseñe el evangelio. Noé construyó un arca para salvar a su casa. Él le preocupaba su familia. Le preocupaba ver a su esposa que no iba camino a los pies del Señor a buscar su voluntad. Le dolía ver a sus hijos tal vez lejos del camino del Señor, pero él seguía preparando un arca en la cual su casa se iba a salvar. Pregunto, padres, ¿se preocupan ustedes por su casa? ¿Le duele a usted en tu corazón? ¿Está haciendo algo por causa de construir un arca para su familia? Mientras leí estos pasajes, me imaginaba a Noé en medio de esta escena, construyendo un arca para salvar a su familia, que él dice, ¿cómo voy a empezar? Quizás usted está igual. ¿Cómo comenzamos a preparar un arca en el cual nuestra familia sea salva? ¿Cómo comienzo? Y si no me sale el diseño, y si mi esposa no me quiere seguir, y si no encuentro la madera de gofer que me dijo Dios que tenía que construirlo así. No es tal vez diciendo, ¿cómo será la lluvia? Yo nunca he visto a nadie. Yo nunca he visto la lluvia, yo nunca he visto todavía el mar. ¿Cómo será eso de un diluvio? Las preguntas que estaban abordando precisamente el corazón de ese hombre llamado Moisés. Noé, perdón. ¿Y si a Dios se le olvida? Si me dijo que construye un arca y a Dios al pasar los años se le olvida. Imagínate construir un arca no de un piso, no de dos, de 3 pisos, y para colmo el arca no tiene timón. Porque el arca de Noé no tenía ningún timón que la manejara, la iba a manejar Dios. Eso es lo interesante de esto. Todos los pensamientos que estaban en la mente de Noé. Y si me hacen bullying cuando yo esté haciendo esto, diciendo este viejo ridículo que está haciendo un arca cuando todavía ni existe la lluvia. Y comenzaban tal vez a burlarse de Noé, comenzaban tal vez a llamarle por malos nombres. Algo interminable, algo difícil,
Pero dice su palabra que Noé predicó 120 años el mensaje que iba en contra de la opinión popular, que iba en contra de lo que las escuelas decían, que iba en contra de lo que los políticos decían, y tenía un gran récord de conversiones. ¿Sabe cuál fue el récord de conversión de Noé? 0. No era un predicador que no tenía ningún like en la página de Facebook porque nadie lo seguía. Tampoco le daban share a sus comentarios porque no era el hombre más importante, popular o una celebridad en el tiempo en que él estaba viviendo. Ahí estaba Noé predicando la palabra del Señor a tiempo y a destiempo, sin tal vez ver resultados, sin tal vez ver cielos nublados para que pudiera caer el aguacero que estaba esperando Noé. Ahí estaba Noé, fiel, haciendo lo que Dios le mandó hacer como hombre. Pasaban 50 años y ya iba tal vez por el arca por la mitad y seguía construyendo. Y ahí estaban los demás tal vez ayudándole. De vez en cuando su esposa le llevaba alguna comidita y seguía Noé haciendo lo que Dios le mandó hacer. Y la gente diciendo, ya van 50 años que este hombre lleva aquí predicándonos, que este hombre lleva aquí diciéndonos que nos arrepintamos. Tal vez su esposa decir, el viejo le dio algo, está dando un mal de Parkinson, le está dando alguna loquera de esas que dan después de los ¿qué? ¿Los 60? Sí, pastor, los 40 no, después los 60. Tal vez le está dando algo a este viejo. ¿Qué está haciendo este hombre? Haciendo un arca 60 años y nosotros aquí siendo el espectáculo público de la gente porque ni tan siquiera ha llovido. Pero durante 120 años ahí estaba Noé. Y la gente tal vez diciéndole, oye Noé, ¿dónde está la playa? ¿Dónde está la playa para que nosotros metamos ese barquito que tú estás haciendo? Incontables chistes tal vez que le decían a Moisés, a Noé, perdón. Noé simplemente respondía, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Y seguía Noé trabajando, seguía construyendo un arca. Los vecinos tal vez le decían, Noé, ¿cuándo vas a abrir tu zoológico? Cuando veía que los animales iban comenzando a entrar al arca, decía, ¿cuándo abre el zoológico? ¿Acaso Noé fuiste al municipio o a la ciudad a sacar el permiso para hacer este arca? Porque supone que tú no puedas hacer eso. Supone que tú no puedas estar haciendo esta arca aquí sin el permiso de la ciudad. Pero es su palabra que Noé construyó el arca no para salvar la fauna, no para complacer al hombre. Noé salvó el arca, construyó el arca para que la familia fuera salva primero. Lo que estaba en la mente mientras él estaba construyendo esa arca era mis hijos, mi casa, mi nuera. Ahí estaba el corazón y lo que lo movía era precisamente salvar a su casa. Muchos quieren salvar al mundo, olvidando precisamente de salvar a su casa. Muchos quieren predicar la palabra. Muchos quieren ser muchas cosas para Dios mientras su casa está perdida. Mientras sus hijos están en el mundo, mientras sus hijos no aman al Señor. El corazón primero de nosotros como hombre, de Dios, es que nuestros hijos se vuelvan al Señor. Queremos hacer muchas cosas para Dios, pero nuestra primera responsabilidad que Dios ha puesto en nuestra vida es precisamente que construyamos un arca en el cual nuestra familia sea salva. Y pastor, ¿y cómo yo construyo un arca donde la familia sea salva? No es que la salvación es por medio de la soberanía de Dios. Claro que sí, que Dios es el que salva y es el que llama y es el que escoge desde antes de la fundación del mundo. Pero deja medios, deja hombres precisamente de Dios para que por medio de ellos su familia puedan ver qué es el evangelio. Cómo se vive el evangelio, que es una vida entregada en el evangelio. Orando con sus hijos, disciplinando a sus hijos, amando a su familia. Padres, yo les digo, realmente desea la salvación de su familia. Es algo que está en medio de su mente mientras usted trabaja. Está su esposa, su vida espiritual pensando en ella. Están sus hijos y su vida espiritual pensando en ellos. ¿Realmente te importa tu casa, papá?
¿Realmente te duele el ver la condición tal vez en la cual tus hijos se encuentran? ¿Oras por ellos? No solamente oras por ellos, gimes por ellos. Estás delante de la presencia de Dios. Ay, pastor, eso cuesta. Yo llevo 20 años orando. Continúa, que no estuvo 120. 120. Haciendo lo que Dios le envió a hacer. Orando con ellos, compartiéndoles el evangelio. No te canses de hacerlo, papá, que estás aquí. No te canses de hacerlo. Todavía no trabajarás 120 años como Noé. Todavía no tendrás que construirlo de la forma y sudar de la forma en que sudó Noé. Pastor, ¿cómo vamos a construir la nuestra? ¿Cómo vamos a construir esa arca? Primeramente, padres, mostrándoles el evangelio a nuestros hijos. La forma en que nosotros construimos un arca es precisamente mostrándoles el evangelio a sus hijos. Dice que su palabra, que por la fe Noé construyó un arca. Dios le dijo, constrúyeme un arca y yo le voy a hacer conforme a lo que Dios me dijo. Es por la fe que debemos día tras día enseñarles el evangelio a nuestros hijos. Pastores que siguen rebeldes, sigue enseñándoles el evangelio, sigue predicando la verdad, sigue instruyéndole conforme al testimonio que Dios te ha dado, sigue mostrándole la gracia que Dios te alcanzó a ti. Obedientes al mandato que Dios le envió a hacer, dice que construyó un arca para salvar a su familia. Quiero contarles la historia de un hombre llamado George Mueller, un excelente hombre de Dios. Les invito a que si tienen la oportunidad pueda leer la biografía, y creo que está también la película en YouTube de este hombre llamado George Mueller. George Mueller dice que tenía 5 amigos y después de varios meses estar hablando con ellos y orando por ellos, el primer amigo que él tenía, dice que empezó a orar por 5 de sus amigos y después de varios meses uno de ellos llegó a los pies del Señor. Después dice su palabra, dice la historia, la biografía de Mueller, que después de varios meses uno de ellos llegó a los caminos del Señor. 10 años después, 2 más se convirtieron y 25 años después el cuarto amigo de él se salvó. Pero Mueller perseveró en la oración hasta su muerte por el 5.º amigo. Y durante 52 años nunca dejó de esperar que este hombre viniera a los pies de Cristo, que Cristo le salvase. Su fe fue recompensada, pues poco después de su funeral, en el último día del funeral de George Mueller, el amigo por quien había orado 52 años vino a los pies de Cristo. ¿Cuánto tenemos que esperar, pastor? Sigue clamando. Sigue mostrando el evangelio en tu vida. Sigue perfeccionando la obra que Dios ha hecho en ti por medio del crecimiento en el Señor, para que tú puedas dejar un legado en tu casa. Que tus hijos no te maldigan el día en que te encuentres en la tumba, porque nunca le mostraste lo que es el evangelio. Que tus hijos no te maldigan desde el cielo el día que esté en el juicio de Dios, porque nunca les predicaste el evangelio. Vamos a ver lo que es el legado de un padre. ¿De dónde provino la fe de Noé? Preguntamos, ¿de dónde provino esta fe de Noé? No era, dice su palabra que no era vaya conmigo a Génesis capítulo 6, versículo 8, para conocer un poquito más de este hombre llamado Noé. Génesis capítulo 6. Versículo 8. Dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Versículo 9. No era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Pero mira qué interesante. Con Dios, ¿qué dice? Caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Dice que Noé era justo. Dice que Noé era perfecto en sus generaciones porque había hallado gracia de Dios. Pero lo que
impresiona aquí es que dice su palabra que con Dios caminó Noé. ¿Cómo es posible que Noé, haya caminado con Dios en medio de una generación maligna y perversa? Hay algunas personas que me dicen, es que pastor, tú sabes, la generación nuestra está bien difícil criar a los hijos. Yo creo que nos ha tocado vivir la peor generación, dicen algunos. Yo creo que nunca había habido tanta tentación para nuestros hijos como lo ha habido en el día de hoy, en el presente. Pero yo quiero que usted sepa algo, eso no es real. Los días de Noé eran peores. En los días de Noé la sodomía era peor que la que nosotros tenemos viviendo en el día de hoy. Precisamente Dios destruye al mundo por causa de la sodomía y de la homosexualidad y del pecado que había en aquel tiempo. No son diferentes los tiempos de Noé a los tiempos de nosotros. Podría afirmar que el tiempo de Noé era mucho más difícil que el que nos estamos viendo en el día de hoy. Dice su palabra que Noé era perfecto, justo en el sentido perfecto, es decir, está caminando en la meta, en la obediencia del Señor. Su palabra que andaba en medio de una generación perversa. Sus vecinos de Noé eran los peores pecadores que usted puede tal vez imaginar. Los vecinos de Noé se los tragó el diluvio. Los vecinos de Noé eran aborrecedores de Dios. Los vecinos de Noé tal vez eran sodomitas. Los vecinos de Noé no eran gente santa. Los hijos de Noé no se criaron por medio de gente santa. Los hijos de Noé se crearon una generación perversa. Pero dice su palabra que allí alcanzó la gracia de Dios a Noé. Pero nosotros entendemos también que la fe viene por él. Y el oír viene ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y entonces si la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, ¿quién le enseñó a Noé cómo vivir con Dios? ¿Quién le enseñó a Noé cómo caminar de manera justa? ¿Quién le enseñó a Noé cómo caminar de manera santa e íntegra delante del Señor? ¿Quién le enseñó esto a Noé? ¿Dónde escuchó Noé la palabra? Porque la fe viene por el oír. ¿Dónde escuchó Noé esto? Génesis capítulo 5, versículo 22. Dice su palabra, y caminó Enoc con Dios. Y después engendró a Matusalén. Pastor, ¿estás hablando de Enoc? No estás hablando de Moisés, de Noé, perdón. Caminó Enoc con Dios, después lo engendró a Matusalén. ¿Quién fue Enoc? Enoc precisamente, iglesia, era el bisabuelo de Moisés, de Noé. Ay, Moisés, ya estate quieto. Era el bisabuelo de Noé. Por lo tanto, dice su palabra que caminó Enoc con Dios. La vida de Noé dejó Enoc un testimonio en la vida de Noé de lo que era un hombre íntegro. El bisabuelo de Noé era Enoc. Tal vez su mamá le hablaba de ese caminar íntegro de Noé, de Enoc con Dios. Y mientras Enoc vivía y caminaba con Dios, le decía esas anécdotas, le decía ese testimonio de vida de su bisabuelo. Y este hombre Enoc dejó un legado tal que dice su palabra que ya no solamente Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios, sino que dice su palabra que caminó Noé con Dios porque dejó un testimonio firme de la gracia de Dios en la vida de Noé. Iglesia, familias fuertes, padres fuertes que caminan en integridad de corazón para con Dios, fue lo que hizo Enoc en la vida de Noé. Invertir su vida en sus hijos, invertir su vida en sus nietos, invertir su vida en sus bisnietos, de un testimonio intachable delante de la presencia del Señor. Así se hace familia. No se hace familia nosotros está yendo los domingos una vez en la iglesia, una vez en semana a la iglesia. Se hace familia en la casa. Y caminó Enoc con Dios. Cuando Enoc, la familia de Enoc veía el testimonio intachable de este hombre, era evidente en su casa, era evidente en sus nietos, era evidente en sus bisnietos.
Pastor, queremos una sociedad que esté a los pies del Señor. Pero iglesia, si no tenemos familias fuertes, ¿cómo vamos a tener una sociedad fuerte? Si cuando venimos a la iglesia ni tan siquiera nos interesa la palabra del Señor y venimos por rutina de día a día, ¿cómo vamos a tener familias fuertes y cómo vamos a tener una sociedad fuerte? No es posible, no podemos engañarnos. Familia fuerte nace una sociedad fuerte. Mientras estemos con familias débiles, vamos a tener iglesias débiles y por lo tanto vamos a tener una sociedad como la tenemos en el día de hoy. ¿Por qué no vemos el efecto de la iglesia en la sociedad que nos ha tocado vivir? Porque tenemos familias débiles y por lo tanto tenemos iglesias débiles y por lo tanto tenemos una sociedad que se encuentra como la estamos viendo en el día de hoy. No le echemos la culpa a Obama. No le echemos la culpa a los homosexuales y a la depravación que estamos viviendo. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están las familias que se paran en la brecha y muestran el testimonio de Cristo? Así se hace familia. La fe vino a Noé por medio de su casa. Pregunto, iglesia, ¿será que de nuestros lomos pueden salir los próximos Noé? ¿Será que de nuestros lomos pueden salir los próximos profetas de Dios, pastores y ministros que hablen la palabra porque vieron el testimonio en casa en papá? ¿Será que pueden decir, yo quiero ser, cuando yo sea grande, yo quiero ser como mi papá, un hombre de Dios? No como mi papá, un hombre que trabaja mucho y trae pan a la casa. Yo quiero que me conozcan porque mi papá es un hombre de Dios. Porque hasta el lechero puede traer pan a su casa, ¿lo sabía? También los cupones, los nietos. Interesante que dice la palabra que aún no veía nada. Por la fe, Noé, no viendo nada aún, por la fe, eso es la fe. El profeta de la familia, el hombre de Dios en la casa, está diciendo lo que Dios está diciendo al hogar. Noé no estaba repitiendo lo que repetía la sociedad. Noé no estaba repitiendo los patrones de moda de los políticos. Noé tenía la tarea principal de que él como padre mostrarle la revelación divina. No se veía nada y él por la fe estaba construyendo y estaba haciendo lo que Dios le había enviado a hacer. Por la fe Noé construyó un arca para decirle a su familia lo que Dios estaba diciendo. Aun cuando no se veía nada. Esa es la tarea principal de nosotros, padres. Esa es la tarea principal como hombre del hogar, que nuestra familia sepa lo que Dios está diciendo. Que sus hijos puedan ir donde ti y cuando vayan a la palabra y digan, papá, no entiendo este versículo, ¿qué quiere decir el Señor aquí? ¿Tú me lo puedes explicar? Ay, mi hijo, vete donde tu mamá para que te lo explique. Eso es una vergüenza. Que los padres de la casa no sepamos la palabra del Señor y tengamos que enviarlo donde mami. Título del sermón de hoy: ¿dónde están los hombres en la iglesia? ¿Dónde están los papás en la iglesia? ¿Dónde están los patriarcas en la iglesia? ¿Dónde están los verdaderos hombres de Dios que le diga, hijo, esto es lo que la palabra del Señor dice? Y abra la escritura y se la puede explicar porque has dedicado tu vida al estudio de la palabra de Dios. Eso no es para los pastores, iglesia. Eso no es para los pastores, padres de familia. Eso es precisamente para la casa. Es la casa donde debe morar la palabra de Dios. Eso es para cada uno de nosotros como padre. Allá los pastores que vayan al seminario a estudiar. Allá los pastores que dediquen su vida a esas cosas. ¿Y nosotros qué en casa? No sabemos explicarle versículos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia por rutina. Porque venimos a la iglesia a pasarla bien. Porque venimos a la iglesia porque los domingos se dice que se va a la iglesia, pero tu corazón no arde por la palabra del Señor. Yo sé que si les dijera Cristo viene pronto, estuvieran bien contentos. Y recibiría más amenes de lo que estoy recibiendo en el día de hoy. Pero hermanos, que cuando Cristo venga, nos haya haciendo lo que nos mandó a hacer.
¿Cuántos quieren ser padres de esta manera? Dos amenes. ¿Cuántos quieren ser padres de esta manera? ¿O vamos a dejarle la tarea que Dios nos dejó hacer? A nosotros como padres se la vamos a dejar a las madres. Vaya conmigo a Génesis 6, versículo 14. Cuando nadie vio lo que veía Moisés, con temor prepara el arca que Dios le mandó hacer. Pero mira lo que dice el versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer. Dios le está dando los materiales y el diseño. Escuche bien, la tarea de nosotros como hombres de Dios no es improvisar. No es que yo crío a mi familia como yo pueda y como a mí me vaya bien. No es así. Dios ha dejado instrucciones y Dios ha dejado materiales para preparar el arca y el aposento en tu casa. Dice su palabra, y harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Vas a comprar la madera que Dios te envió a comprar, Noé, y vas a comprar la brea que Dios te mandó a comprar y la vas a calafatear por dentro y por fuera. Dios le da instrucciones a Noé y le dice cómo tiene que construirse el arca. Le dijo cómo hacerlo. Y mire bien, fue con materiales de excelencia. No fue con cualquier tipo de material. Para el arca y para salvar a mi casa, yo no voy a comprar el material más barato. Si la madera es de gofer, yo no voy a comprar madera pichipén, porque yo sé que esa madera no va a durarme mucho, porque se me va a romper el arca. Si Dios me dijo, compra esta madera, compra el asfalto de esta marca, yo tengo que hacerle caso al Señor. Si Noé hubiese comprado otro tipo de madera, hermano, en el momento que cae el primer rayo y viene el diluvio, aquella arca hubiese explotado y se hubiese hecho pedazos. Pero Noé obedeció a la voz del Señor y compró no los materiales más baratos. Para la familia, yo quiero comprar lo que es excelente. Noé trajo excelencia a su casa, iglesia. Noé trajo excelencia a su familia, y su familia, papá que te encuentras aquí, tu familia depende de la excelencia en el cual Dios te mandó a hacer las cosas. Dios lo mandó a instruir a sus hijos con excelencia. Su familia depende de la diligencia con excelencia. Debemos enseñarle a nuestros hijos, pero debemos enseñarle con excelencia. Debemos predicar la palabra, pero debemos predicársela con excelencia. Debemos venir a la iglesia, pero debemos venir a la iglesia con excelencia. Debemos adorar a Dios, pero debemos adorar a Dios, iglesia, con excelencia. A Dios no se le da lo primero que tú crees que es mejor. A Dios se le da la excelencia. Que tus hijos te vean adorando con excelencia. Ay, es que mis hijos, yo no sé, ellos no se están quietos en el tiempo de la adoración y no quieren adorar al Señor. ¿Te están viendo adorar a Dios a ti con excelencia? ¿O te ven distraído en la iglesia porque no prestas atención a la palabra del Señor? Es que mis hijos no oran. ¿Te ven orar a ti con excelencia? Génesis 7:7. Uno de los versículos más hermosos y poderosos de todo Génesis. Este versículo lo deben subrayar y lo deben comprar un imán y pegar los padres en el frente de tu nevera cada vez que vayas a comer cornflakes por la noche. Génesis capítulo 7, versículo 7. ¿Lo tenemos? Y por causa de las aguas del diluvio, ¿entró quién? ¿Entró quién? ¿Quién fue el primero en entrar al arca? Noé. Entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos. Wow. Esto es un padre de familia. Eso es un hombre que da ejemplo. Eso es un hombre que es un modelo. Entró Noé al arca.
no hacerlo con excelencia y no hacer la obediencia de Dios a tiempo es desobediencia. Iglesia, obedecer a Dios a destiempo es desobedecer a Dios. Si Dios le mandó a obedecer a Dios, a Noé, a obedecer lo que él le había dicho, y no lo hubiese hecho con excelencia en el tiempo de él venir a construir el arca, cuando cayera el primer diluvio, aquella arca, en vez de ser un arca, iba a ser una tina, porque tal vez el techo no había terminado cuando cayó ese diluvio. Pero Noé obedeció a Dios en el tiempo en que Dios le mandó a hacer su trabajo. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Excelencia es parte del plan de Dios para nosotros, iglesia. Una vida cristiana mediocre no es una vida cristiana. Una vida cristiana en obediencia media no es ninguna obediencia a Dios. Noé obedeció a Dios en su tiempo y no comenzó tarde. No se puede comenzar tarde a lo que Dios nos mandó a hacer con urgencia y con diligencia. Construirlo entonces no es suficiente, está bien, construyó el arca, hizo el arca, pero esto no es suficiente. Enseñar el evangelio en mi casa, enseñar a mis hijos a obedecer a Dios, teniendo tiempos con ellos, es necesario, pero no es suficiente. Noé terminó de construir el arca, pero eso no bastó. ¿Quién fue el primero en entrar al arca? Noé. Por lo tanto, su familia entró al arca, pero Noé fue el primero en entrar al arca. Nuestros hijos no pueden ver a Dios, iglesia, cuando le hablo de la oración y no oro. Nuestros hijos no pueden ver a Dios cuando le hablo de santidad y viva una vida en pecado. No pueden ver a Dios así. Hijo, tú tienes que ir a la iglesia. Hijo, tú tienes que amar al Señor. Hijo, tú tienes que ser un hombre de Dios. Hijo, tú tienes que leer la Biblia. Hijo, tú tienes que estar en algún ministerio en la iglesia. Qué bonito es así, ¿no? Eso es como el papá que le dice, hijo, fumar es malo, y le sopla el humo en su cara. No fumes, que eso hace daño y te puedes morir de eso. Y se fuma una cajetilla de cigarrillo diario. Nuestros hijos no pueden ver a Dios cuando le hablo de pecado mientras yo vivo una vida de práctica de pecado. Nuestros hijos no pueden hablarle de fidelidad cuando nosotros no vivimos en fidelidad en la iglesia. No es posible. Nuestros hijos tienen que vernos a nosotros primero entrar al arca, como Noé entró al arca, siendo el primero, dando el ejemplo, y detrás estaban sus hijos. Así se hace, hombres de Dios. No solo sermoneando a nuestros hijos, no solo diciéndole a nuestros hijos todo lo que tienen que hacer, es que después que nos vean hacer lo que nosotros le estamos enviando a hacer, puedan ver que nosotros estamos dentro del evangelio. No podemos decir, hijo, mire, entra al arca, mira lo bonito que lo preparé. Hijo, cree en el evangelio. Hijo, el evangelio transforma, el evangelio cambia, el evangelio te hace una nueva criatura cuando tú sigues siendo el mismo pecador, rebelde y irresponsable delante de tus hijos. El arca es un tipo del evangelio de Jesucristo. El arca es el lugar donde la ira de Dios cayó sobre la tierra y estaban escondidos Noé y su casa. Noé y el arca es un tipo de Cristo, para que nosotros como padres podamos construir la obra del evangelio, los efectos del evangelio por causa de una vida de testimonio, para que el día de la ira de Dios nosotros podamos estar escondidos en el arca que preparamos para nuestra casa. Sus hijos veían a Noé entrar primero al arca. Nuestros hijos nos tienen que ver primero a nosotros. Y cuando nos ven en el arca, escuche bien, cuando nos ven en el arca, nuestros hijos van a caminar detrás de nosotros. Pero lo que sigue diciendo su palabra. Y entró Noé en el arca, y con ellos sus hijos. Sus hijos no los ven comprometidos con la oración. Sus hijos no los ven comprometidos con la iglesia, porque nosotros no estamos comprometidos con la oración.
y nosotros no estamos comprometidos con la iglesia. ¿Dónde está papá orando? ¿Dónde está papá valorando el tiempo cuando hay un culto? Es algo sagrado para él, es un tiempo donde mis padres honran eso. Sus hijos lo ven. Sus hijos lo ven, sus hijos no son ciegos, sus hijos no son sordos, padre. No es darle instrucciones solamente, tienen que vernos a nosotros hacerlo. No es decirle a los hijos de Noé, no es decirle, hijo, ustedes tienen que entrar en el arca, ustedes tienen que construir un arca. No, yo entro primero, yo soy la persona en la cual ustedes van a seguir. Tienen que vernos a nosotros hacerlo, papá. Tienen que ver a nosotros un modelo de lo que es un hombre de Dios en casa. El modelo no es el pastor, el modelo no son los hombres de Dios, el modelo que sus hijos están buscando eres tú, papá, eres tú. Entró Noé y sus hijos. Hasta ahí la cosa va bien. Bueno, tal vez no entró. Los hijos de Noé entraron por causa de que su papá le dice, mira, van para el arca. Y obedecieron, ¿no? Pero aquí viene algo milagroso. No solamente sus hijos entraron, sino que dice su palabra que entró con él, con sus hijos, entró también ¿quién? Su mujer. Esto es un milagro. Que sus hijos entraran, ok, pero que entrara con él su mujer. Ahí la cosa está diferente. Su mujer entrar al arca, tal vez, como dije anteriormente, la mujer de Noé le podía cocinar mientras el viejo preparaba ahí el arca y se esforzaba y le decía a la vecina, tal vez, de verdad que este viejo le están dando unas loqueras después de viejo, yo creo que está en la andropausia. Y que construir un arca, pero su esposa dio su palabra, no solamente lo cocinó, no solamente lo cuidó, dio su palabra que su esposa lo siguió. Ese es el carácter de un verdadero hombre de Dios. Y entró al arca no porque el arca era linda, no porque le dijo, mija, te tengo una sorpresa, nos vamos a ir de un crucero 5 estrellas. No, allí lo que había era una peste a excremento. Allí lo que había era un lugar con calor. Si usted tiene calor, piense que en el arca iba a ser más calor. No era un lugar romántico, no era un lugar bonito, no era un lugar en que tal vez la esposa lo iba a seguir porque no lo siguió por causa de que era un lugar muy bonito. Sino lo siguió a él porque él era un hombre de carácter. Diga esa palabra, varones que estamos aquí. Noé era un hombre de carácter. La vida íntima de este hombre Noé movió la vida de su esposa. Esto es un hombre de Dios. Decía Spurgeon, el famoso predicador de Inglaterra, conocido como el príncipe de los predicadores, aunque no me gusta darle ese título. El príncipe de los predicadores se llama Cristo. Pero dice este hombre de Dios, cuando yo no oro una semana, la iglesia se da cuenta. Pero cuando yo no oro un día, mi esposa se da cuenta. Tal vez yo no pueda orar una semana y la iglesia se puede dar cuenta. Pero cuando yo no oro un día, mi esposa se da cuenta. Pastor, ¿cómo yo sé si estoy creciendo en los caminos espirituales? ¿Cómo yo sé si estoy caminando en santidad, pastor? ¿Cómo lo sé? Un secreto, varones de Dios. Pregúntale a tu esposa. Ella te va a decir cómo. Ellas no te van a mentir. Tú quieres saber cómo está tu vida espiritual con Dios. Pregúntale a tu esposa. Dile, mi amor, ¿cómo tú me ves caminando realmente delante del Señor? Te van a decir la verdad, pero no te enojes con ella después. Ah, pero tú siempre la más santurrona. ¿Y para qué me preguntas, pues? Me estás diciendo cómo está mi vida espiritual y yo te estoy contestando cómo está tu vida espiritual. Si usted quiere saber cómo está tu vida espiritual, pregúntale a tu esposa, te va a decir la verdad. Te la va a decir. Tomemos esa asignación desde el día de hoy. Preguntemos por lo menos una vez al mes a nuestras esposas, ¿cómo ves mi vida espiritual?
Y esposas, seamos sinceros. Porque hay unas esposas que le tienen tanto miedo a su esposo que dicen, ay, tú cada día más te pareces al arcángel Miguel. Sí, cómo no. Usted puede impresionar al pastor. Usted puede impresionar a los miembros de la iglesia con una apariencia de piedad, pero usted no puede impresionar a tu esposa. Ella sabe quién tú eres. Ella sabe quién tú eres cuando se cierra la alcoba, cuando se cierra la puerta de tu cuarto. Ella sabe quién tú eres. Puedes impresionar a los demás, pero tu esposa sabe de qué patas tú cojeas. La única forma en que vas a impresionar a tu esposa es cuando vives una vida santa delante de Dios. La única forma en que tú vas a impresionar a tu esposa es cuando ellas vean una vida íntegra delante de Dios. Cuando vea que aman más a Dios que a ellas mismas. Esa es la única forma que tú podrás impresionar a tu esposa. Cuando tú cierras la puerta de tu casa y sigues siendo el mismo hombre de Dios que te pintas en la iglesia. ¿Ok? Noé afectó a sus hijos. Noé afectó a su esposa. Pero esto es lo más grande. Esto es lo más grande. Dice su palabra que le siguieron con su mujer. ¿Quiénes también? Las esposas de sus hijos. Si la esposa era un milagro que entrara con él, el milagro más grande ahora es que sus nueras quieran entrar con Noé. Pastor, yo puedo seguir a mi esposo, pero a mi suegro no inventes ahí. Mi suegro yo no lo voy a seguir. Que sus nueras quisieran seguir a este hombre de Dios me habla de lo mucho que este hombre estaba mostrando. El testimonio de un hombre santo de Dios. Que sus nueras te sigan. Seguir al suegro, definitivamente tienes que ser un hombre santo para que tus nueras te sigan. Sus hijos le seguían, su esposa le seguía, sus nueras lo seguían. Y dice su palabra que por la fe Noé construyó un arca en el que se salvara su casa. ¿Cuántos quieren construir esa arca en el día de hoy? ¿Dónde están los hombres de esta casa que digan, yo quiero hacer que mis hijos puedan ver un testimonio de lo que es un nombre de Dios en casa? Yo quiero prepararme de tal manera que pueda construir el arca bien, que cuando llegue la tragedia a mi casa tengan un profeta que le diga lo que Dios está diciendo, que cuando llegue la enfermedad a mi casa haya un hombre de Dios íntegro en el cual pueda seguir sus hijos, su esposa, sus nueras y su familia. ¿Dónde están esos hombres en el día de hoy? Yo quiero que usted se ponga de pie conmigo y que vayamos a la presencia del Señor.